Cuenta una antigua leyenda que mientras el rey Salomón paseaba por sus jardines, meditaba en la grandeza de sus obras. Acababa de terminar de construir su majestuoso templo. Escuchó una bulliciosa conversación entre dos mariposas. Ahora, dice la tradición que Salomón era un experto en las ciencias naturales y era sensible al misterioso lenguaje de los animales. Realmente, el texto bíblico en Primera de Reyes capítulo 4 versículo 33 registra que Salomón disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los animales que se arrastran y sobre los peces. La palabra disertar proviene del latín dissertare, y esta palabra significa exponer, razonar o enseñar de manera detenida, profunda y ordenada sobre un tema específico y generalmente en público. Disertar no solo implica hablar, sino realizar una investigación y análisis profundo para explicar el contexto del tema a exponer con autoridad y detalle. Por ello, no sorprendería que Salomón fuese capaz de entender el susurro de estos animales. Con un movimiento de mis alas, se jactaba el señor mariposa ante su esposa, yo podría destruir este templo. De más decir que la señora mariposa quedó impresionada. Ella admiraba a su fuerte y musculoso esposo. Pero a Salomón eso no le gustó, así que de inmediato citó al señor mariposa a su oficina. Así que entendí que con un movimiento de sus alas puede destruir mi templo, dijo Salomón. Y el señor mariposa, tartamudeando y temblando, y de aquí procede ese temblequeo que vemos ahora en las mariposas, dijo: no, solo me estaba jactando ante mi esposa, quería conseguir su atención y su admiración. Salomón sonrió comprensivamente, perdonó a la débil criatura y la dejó ir. Cuando el señor mariposa salió del palacio, se encontró con su temblorosa esposa muerta de miedo, que lo había esperado ansiosamente para saber qué le había pasado a su esposo. ¿Qué te dijo Salomón?, le preguntó. Y el señor mariposa, tensando los músculos de sus alas de nuevo, miró a su esposa a los ojos y le dijo: me rogó que no destruyera el templo. Esta historia forma parte de la creencia popular y hasta nos llega a producir una sonrisa, pero nos lleva directamente al corazón de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón acerca de la vanidad del hombre y cualquiera de sus obras, por muy sagradas que sean. Vanidad es una palabra perturbadora, una palabra que amenaza la seguridad del hombre y que su verdadera comprensión incomoda. Vanidad proviene del hebreo hebel y significa soplo, vapor o aliento. No implica necesariamente que algo sea malo, sino que es fugaz, pasajero, insustancial y sin Dios fútil, o sea, insignificante. Así que la vanidad describe la incapacidad de las cosas terrenales para que tengan un propósito duradero. Dice la Escritura, a partir de Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5, que Dios se le apareció en sueños a Salomón una noche y le dijo Dios: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dijo: has manifestado gran benevolencia amorosa a tu siervo David, mi padre,
porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran benevolencia amorosa y le has dado hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, oh Jehová, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de David, mi padre, aunque soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá juzgar este pueblo tuyo tan grande? Y esta palabra le pareció bien al Señor, el que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: puesto que pediste esto y no pediste para ti larga vida ni riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti discernimiento para administrar justicia, hago ahora conforme a tus palabras. Ahora te doy corazón dotado de sabiduría y entendimiento, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta. El versículo 3 de este mismo capítulo, yo he leído a partir del 5, ese versículo 3 dice: y Salomón amaba a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. No obstante, sin embargo, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado Salomón buscaba y amaba a Dios, pero por otro ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. En el Antiguo Testamento, lugares altos es un término negativo, pues se refiere a los lugares donde los gentiles, los cananeos, adoraban sus ídolos. En Números capítulo 33, versículos 51 y 52, la Escritura dice: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los habitantes de la tierra, destruiréis todas sus piedras grabadas y todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos. Amén. Lo que quiere decir que en este asunto Salomón fue insensato y carecía de visión. Y esto es algo que también nos concierne a nosotros, porque Dios dispuso que Cristo fuese nuestra porción de vida y para que lo disfrutemos. Pero tenemos que cooperar con lo dispuesto por Dios en su eternidad para expulsar de nuestro ser todo lo que no sea Dios y Cristo, destruyendo todos los ídolos erigidos en nuestro ser y no dar cabida alguna a la adoración de ídolos, y así poder experimentar el disfrute genuino de Cristo. Amén. Salomón, a pesar de esto, tuvo mayor sabiduría que la de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto, pues llegó a ser más sabio que todos los hombres, más sabio que Etan el Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida entre todas las naciones de alrededor. Y pronunció 3000 proverbios y sus cantares fueron 5000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano, esto lo comenté antes, ¿no?, hasta el hisopo que brota en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los animales que se arrastran y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, los cuales habían oído de su sabiduría. Algunos de estos fueron Hirán, rey de Tiro, que envió a sus siervos a Salomón. También la reina de Sabá visitó a Salomón,
sabiendo la fama que había alcanzado con el nombre de Jehová, y fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Pero Salomón siempre fue perseguido. Lo perseguía su propio pasado, porque David, su padre, hizo lo malo delante de Dios, cuando se encaprichó por una mujer y matando al marido de ésta, se acostó con ella y tuvo un hijo. Y ese niño enfermó gravemente y murió, a pesar de que David ayunó por 7 días y rogó a Dios por el niño, y pasaba noches postrado en tierra. Noches. El niño murió. Más tarde David tuvo otro hijo, al cual llamó Salomón, un hijo nacido como consolación por la muerte del otro hijo. El nombre Salomón significa pacífico, y Salomón trajo paz al pueblo durante su reinado, pero en su interior no había paz. No había paz. El gran Salomón escribió Eclesiastés, como dije antes, que nos regala una lectura no tan fácil de seguir, de pensamientos difíciles y no siempre tan explícitos, y se expresa en modo de poesía, filosofía y sabiduría, pero también Salomón era un profeta y se aventura en un futuro perturbador. Así que el mensaje de Eclesiastés se presta a una lectura seria, lenta y repetitiva si es posible, porque nos llevará por un terreno sinuoso, pero podremos descubrir más allá de la vista severa de la vanidad el rostro de Cristo y algo también de nosotros mismos. Eclesiastés fue escrito por Salomón alrededor del año 977 a.C., después de la caída de Salomón. Sí, oyeron bien, Salomón cayó su poder, cayó su reinado, cayó su imperio. Era demasiado peso para un hombre, una caída que parecía inevitable. La escritura menciona que el rey Salomón amó a la hija del faraón y además a muchas mujeres extranjeras, a moabitas, a amonitas, a edomitas, a sidonitas y a eteas, cuando Dios había dicho: no os acostéis con ellas, ni ellas con vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Y Salomón se apegó a estas con amor, teniendo 700 mujeres princesas y 300 concubinas, y sus mujeres les desviaron el corazón tras otros dioses. Y Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, llamada diosa de la fertilidad, sexualidad y el amor. También siguió a Milcón, aquella cosa detestable de los amonitas. También a Quemos, un dios protector y destructor. Y a Moloc, un demonio, un ídolo, al cual se le hacían sacrificios infantiles. Esto hizo Salomón para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y Dios se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del único Dios verdadero, y le arrancó el reino a Salomón, entregándolo a su siervo. Salomón reinó durante 40 años, y aproximadamente se estima que murió a los 60 años. Salomón nos dejó este libro de Eclesiastés, y la mayor importancia, y como énfasis, resalta la frase: todo es vanidad. Pero en este libro también nos encontramos aparentemente muchas contradicciones. Aparentemente. A veces Salomón suena negativo, escéptico, cínico, amargadísimo, pesimista. Pareciese que se burla de todo, de las posesiones, el honor, el trabajo, de la sabiduría y de la religión. No ve sentido para esta vida que él encuentra injusta.
pero otras veces invita a la felicidad y a gozar de la vida. Estimula el trabajar y la búsqueda de la sabiduría. Alaba la justicia, ve significado y justicia en la vida y habla de castigos y recompensas. Estas contradicciones parecen perturbadoras, pero más allá de eso encontramos un diálogo entre dos posiciones opuestas, la carnal y la espiritual. Eclesiastés es un libro que nos enseña que todo lo terrenal es vanidad. Absolutamente todo lo terrenal no tiene sentido y es efímero y pasajero. Todo. Y Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Amén. Un mismo espíritu y un mismo Dios les enseñaron a Salomón y a Pablo, y también a nosotros, a que pongamos la mente en las cosas del cielo. Así que meditemos en esto, lo principal, en la oración. En la oración, cuando oramos, ¿dónde ponemos la mente? ¿En las cosas del cielo o en las carencias y necesidades de la vida? ¿O en las enfermedades? Porque dice Salomón que todo lo terrenal es vanidad. Jesús dice en Mateo capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida, ni por la comida o bebida, ni por vuestro cuerpo, ni la ropa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, o sea, el futuro, también dice Jesús. Toda escritura nos manda a mirar a las cosas de arriba. Toda. Salomón también nos muestra algo en Eclesiastés, una lucha interna. El libro de Eclesiastés habla de todos nosotros, pero también es una radiografía interna de Salomón. Es un libro que tiene casi 3000 años, pero es totalmente contemporáneo. Es un libro que muestra la vanidad del hombre. Es un libro que muestra a Salomón teniendo todo y nada. Es un libro que muestra la realidad del hombre sin Dios. Un hombre pasado, presente y futuro, y que solo piensa en él mismo y en las cosas terrenales. Y Salomón llegó a una conclusión final. Todo es vanidad de vanidades, pero después de todo esto, y que todo se haya oído, solo nos queda una cosa: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Guardar los mandamientos en el nuevo pacto es guardar y preservar la vida de Cristo que habita, que mora en nosotros. Y cuando hacemos esto, Cristo es visto en todos nosotros. Salomón fue un gran rey, pero su gloria decayó como la flor de la hierba, y su espléndida carrera llegó a convertirse en vanidad de vanidades, como él mismo había predicado en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2. Sin embargo, lo hecho por Dios a través de Salomón permanecerá para siempre. Salomón era un hombre sabio, pero no era un hombre espiritual. Era un hombre capaz de todo, pero no un hombre de vida interna. Un hombre cuya sabiduría fue su don, un don de Dios, y sus logros evidenciaron la capacidad proveniente del don de sabiduría que Dios le concedió. Mas no son manifestación de la capacidad propia de la madurez de la vida divina en él, lamentablemente. Porque Salomón amó a Dios, pero sacrificaba y quemaba en los lugares altos, y eso le costó todo en su vida, todo. Y Salomón durmió, o sea, murió, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Amén. Así que le damos gracias a Dios
por su Hijo Jesucristo, al que amamos porque nos amó primero. Y gracias por el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Te bendigo, te abrazo y te amo.